Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Soy Eduardo Castilla. Hoy vamos a estar charlando sobre economía, sobre lo que deja el acuerdo recién firmado con el FMI y para poder analizar un poco la coyuntura económica y un poco el largo plazo, para decirlo de alguna forma, estamos con tres periodistas especializadas en economía, economistas también ellas. En primer lugar con Rosalía Constantino. A Rosalía la pueden ver en C5N y escuchar en Radio 10. Rosalía, ¿cómo estás? La Colo. Le vamos a decir la Colo porque es como le dice todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, estamos con Lucía Ortega. Lucía es periodista del Izquierda Diario y también economista. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo andan? Bien, y con Candelaria Boto. Candelaria es economista, es directora ecofeminista. Ecofeminista. Sí, pero siempre lo digo mal. Siempre lo digo mal, tengo que repetirlo hasta que me salga. Bueno, bienvenidas a las tres. Antes de arrancar, quería recordarles en primer lugar que se suscriban al canal de YouTube del Izquierda Diario, que empiecen a seguirnos también para seguir haciendo más fuerte este proyecto, haciéndolo crecer, y también pedirles que se suscriban a la comunidad del Izquierda Diario para aportar económicamente a este proyecto, que es un proyecto que se autofinancia, que no depende de empresarios, no depende de pauta oficial y está sostenido básicamente en el aporte que puedan hacer ustedes. Y antes de empezar, quería hacer una breve mención nada más, mandarle un saludo a Alejandro Vilca, nuestro compañero diputado nacional del PTS Frente de Izquierda, que todavía se está recuperando de la represión que sufrió ayer miércoles frente al Congreso de la Nación, cuando fue gaseado directamente en los ojos creo que fue por Gendarmería o por la Policía Federal, no recuerdo cuál de las dos fuerzas fue, y que le causó daños en la vista, ¿no es cierto?, por los cuales está en observación. Pero bueno, arranquemos directamente el programa. Para empezar por algún lado, bueno, son los primeros 3 días, digamos, esta semana fue una semana corta, de la nueva situación cambiaria. Hubo levantamiento del cepo, una devaluación que hay que ver qué magnitud tiene, todo en un escenario que el gobierno está celebrando, para decirlo de alguna forma. Vimos, creo que fue el lunes, la foto de los funcionarios festejando como si ganaran el Mundial, diría Patricia Bullrich, haciendo esas comparaciones tan absurdas a las cuales nos tiene acostumbradas. En un escenario internacional muy convulsivo, muy contradictorio por la guerra comercial entre Estados Unidos y China esencialmente. Entonces, ¿qué lectura se puede hacer de esta primera semana? ¿Qué primeros elementos se pueden plantear a modo de un primer resumen de lo que está pasando? Yo lo primero que diría es enfatizar esto, ¿no? Unas fotos de festejo de un programa con el Fondo Monetario Internacional, o sea, de un incremento de la deuda externa, acompañado de una devaluación en un contexto de caída del consumo que salió justo esta semana y que tiene que ver con 16 meses consecutivos de caída del consumo. Incluso cuando hacemos la comparación con la base del año pasado, que era una base recontra negativa, sigue dando negativo ese número. Entonces ahí hay datos que, más allá de lo que uno pueda pensar o pueda saber por la historia económica argentina, de que del programa número 23 con el FMI no es algo para festejar, bueno, incluso en este contexto donde el consumo no se recompone, donde tenés problemas de desempleo, de destrucción de trabajo formal registrado y crecimiento del monotributismo, bueno, te habla de un gobierno que tiene prioridades muy claras y esas prioridades no son las mayorías, sino que es, bueno, un modelo de valorización financiera que ya lo conocimos en la Argentina y que tiene estos resultados. De todos modos, el gobierno está hablando de que con esto estabilizan lo que ellos llaman la macro, ¿no es cierto? ¿Qué se puede decir sobre eso? Bueno, sigo yo. No, para mí el gobierno lo que no puede en este momento es explicar cómo se vuelve a disparar la inflación y por qué se queda sin reservas si supuestamente hizo todo bien. Si todo marcha de acuerdo al plan, tiene dos grandes problemas, principalmente eso, ¿no? La pérdida de reservas. En solamente 3 meses el Banco Central perdió 5.000 millones, está en un nivel de reservas brutas, estaba antes del desembolso del martes, muy bajo en uno de sus pisos, y salió a festejar el acuerdo con el fondo. Y no solamente un acuerdo con el fondo, no es nada para festejar para nosotros, para las mayorías, para los trabajadores, sino que tuvo que hacerlo a pesar de que no quería devaluar o levantar el cepo, o intentaba esperar lo más posible, aguantar, ¿no?, hasta octubre. Entonces tuvo que ceder en esa condición, de alguna manera, que le impuso el fondo. Y en estos 3 días, bueno, ahora por ahí podemos charlar un poco más qué expresó, porque había diferentes
hipótesis de si sí iba a ir rápidamente al techo de 1.400 del dólar o cómo iba a quedar, pero bueno, fueron 3 días en donde estuvieron interviniendo mediante distintos mecanismos para tratar de evitar que lo que todos esperamos, que es que este esquema no sea muy sostenible, porque sigue siendo un dólar bastante apreciado, ¿no? En donde están hablando de que vuelve el carry trade, de vuelve la bicicleta financiera. Entonces, comparto que no hay nada para festejar, pero que el gobierno lo que sí está festejando es que tiene un poco de aire para estirar al objetivo electoral, que es el que tiene hasta octubre. Coincido, sí, coincido totalmente, sobre todo porque fuimos viendo a lo largo de los días cómo se completó la estrategia, ¿no? Entonces, creo que lanzaron el programa ya habiendo apalabrado con fondos monetarios, fondos de inversión especulativos y de corto plazo. De hecho, ya el viernes, cuando post anuncio de Caputo, que Caputo no había hablado de la apertura para los fondos especulativos, cuando miraba streaming con analistas financieros aliados al gobierno, ya daban por hecho que esto era la llegada del carry trade de los mismos fondos especulativos, algo que a priori no se había anunciado. Eso todavía no estaba en carpeta y lo vimos el martes. Entonces creo que en verdad lo que estamos viendo es un plan que ya está trabajado. El mismo esquema, los antecedentes de Caputo nos dan a entender que por algo es el Messi de las finanzas. Van a ingresar fondos lamentablemente especulativos y por más que sean 6 meses, la licitación que hizo la de lunes, y supongo que las que vendrán, es con una tasa muy alta. Entonces alentás el carry, aunque te quede 6 meses y con bandas que están estipuladas y que además tienen un leve aumento mensual. Y te agrego, en un contexto en donde también es un carry trade con una inflación que se va a volver a disparar, o sea que le va a meter más presión a la banda inferior, digamos, ¿no? Totalmente, y creo 100% en lo que vos decís, Lucía. Es para llegar a noviembre. Hoy le da más respiro. Estamos hablando de la dimensión financiera, ¿no? No estamos hablando de todo esto del impacto en la economía real, pero en la dimensión financiera hoy llegan a noviembre súper bien, incluso no liquidando toda la cosecha gruesa del agro, sino solo una parte, porque con todos los dólares que van a ingresar, porque estoy segura que ya lo tienen de palabra, de los fondos de corto plazo, más todo lo que llegó del mega endeudamiento, más lo que liquide el agro, que una parte liquida porque tiene que pagar alquiler y comprar los insumos de la próxima siembra, va finalmente a tirar algo que yo no creía, va a tirar el precio a la baja. Y lamentablemente va a apreciar aún más el tipo de cambio y a la larga vos sabés que va a devaluar. Porque se hace insostenible para la economía real. Yo les hago una consulta porque, por lo que decís vos, Colo, o sea, el agro va a liquidar, ¿no es cierto? Una parte va a liquidar, claro, no todo. Hay una cuestión, de si este dólar, digamos, le conviene al agro o no le conviene al agro. Mira, yo te digo lo que me dicen, porque hablé con la Cámara y con productores, la Cámara que exporta. Ellos tenían hasta la semana pasada un dólar blend a 1.130 con 7 puntos menos de retenciones. Saben que les iban a retomar, digamos, la baja de las retenciones iba a volver, eso ya me lo venían diciendo desde la semana pasada. Ellos tenían que el tipo de cambio iba a ir lo que estaban negociando entre 1.100 y 1.300, y lo que ellos dicen es menos de 1.000, o sea, un dólar por debajo de 1.130 no iban a liquidar. Claro, lo que tenían antes. Lo que tenían antes, no. Que ya no liquidaban poco. Estaban liquidando sí porque les convenía, pero lo que estaban buscando era un mejor tipo de cambio. Entonces lo que te dicen es van a liquidar lo justo y necesario para esto. Y lo justo y necesario, también hay que decirlo, es casi un tercio de la cosecha, porque evidentemente tienen que cubrir esos costos para poder seguir el ciclo de siembra. Entonces, ¿pueden acopiar los productores? Y depende del tamaño del productor, o sea, ahí están todas las diferencias dentro de la cadena del campo, y después las que deciden efectivamente si se liquida o no, que son las exportadoras, que son mucho más grandes y que están metidas en el carry trade. Entonces, no tienen el negocio solo del tipo de cambio que les da el Banco Central,
Central, sino que a su vez, bueno, entran en esa bicicleta donde los pesos que reciben los meten en tasa de interés y los valorizan y después lo pasarán a dólares. También acá, como se achicaron mucho las brechas entre el oficial y el contado con liquidación, no me quiero poner técnica acá, pero es bastante fácil, que si se achican esas brechas, ¿qué pasa? Bueno, incluso el parking ese de 6 meses que tienen los fondos especulativos se pueden ir antes, porque el CCL lo puedes comprar siempre. Claro. Y ya casi que no tenés diferencia entre el Claro. oficial y el contado con liquidación. Entonces vos te podés ir en cualquier momento Y porque te- hay un dólar te sum- muy subsidiado. Y te suman las brutas. Los dólares Claro. te suman, te terminan sumando reservas brutas. Sí. A diferencia del blend, que Claro. te iba uno de cada $5. Exactamente. Total. Entonces, para mí lo fundamental acá es que seguimos con un problema de apreciación cambiaria, que eso va a generar problemas en la balanza comercial. Ya vemos un superávit comercial que se va achicando cada vez más y un aumento de reservas que va a venir por deuda. O sea, el engrosamiento de las reservas, como decía Lucía, tiene que ver con el programa con el Fondo Monetario, con la línea de préstamo del Banco Mundial, ahora con los dólares que vengan de estos inversores extranjeros de corto plazo. Entonces vamos a ver el crecimiento de las reservas por deuda. O sea, ¿cuánto dura eso? O Nadie sea, es lo un sabe. escenario completamente volátil para eso. Y además, y otra lectura, contractivo en términos de pesos, porque también, ¿no? Ustedes son las economistas bien que saben del tema. Yo, por lo que he aprendido y hablado con un montón de economistas, lo que me resaltaban mucho era el plan de, bueno, va a seguir aspirando pesos, porque además el BOPREAL aspira como el 25% en pesos del equivalente a la base monetaria, ¿no? Los 3.000 millones de dólares que muchas empresas van a salir a vender dólares para hacerse de pesos porque tienen sus pesos, sí, en las LECAP, en las LEFI o en los BOPREA, en los globales, me explicaban, pero también los tienen a plazo. Entonces, Claro. para salir ya, y tienen que pagar aguinaldo, entonces para salir ya, creen que van a salir también a vender dólares ahora para hacerse pesos, para entrar al BOPREAL. Y al mismo tiempo esto de que, bueno, si la economía crece, como dice el gobierno, va a demandar pesos y pesos los va a estar aspirando el gobierno. Entonces, en un punto eso te va a hacer subir la tasa y alienta mucho más el carry. Total. Es que la tasa subió muchísimo y el dólar... Ya subió 8 puntos. Subió 8 puntos la tasa y el dólar está en baja en términos de los dólares paralelos del viernes. Subió para los importadores porque el dólar oficial subió, pero para todos los que se movían en los canales financieros o el blue, bueno, bajó el dólar efectivo y sin embargo la tasa te subió muchísimo. Entonces habla de nuevo, para mí la única política coherente que mantuvo el gobierno desde su comienzo, que es la recesión. O sea, ¿cuál es la Claro. herramienta para controlar el despilfarro? Que vos no puedas consumir. Exacto. Y como vos no podés consumir, eso le pone algún techo a los precios. Ese es el modelo, esa es la política de la crueldad. La desinflación con ajuste, ¿no? Vía recesión y vía salarios que van a seguir estando tema con en las promedio paritarias. por la baja de la inflación. Y aunque le ganen a la inflación, estaban en un nivel tan bajo, que es lo que yo discuto todo Sí. el tiempo. No te alcanza. Hoy hablaba con una amiga periodista y claro, me decía el salario, están discutiendo, ¿no? Con el sindicato. Claro, Justo un rubro complicado. Sí, los más difíciles de todos. horrible. Y yo le digo, no, claro, pero amiga, me dicen, me están ofreciendo tanto. Bueno, en términos de lo que uno proyecta que puede ser la inflación, digo, bueno, claro, te están ofreciendo bien, pero la base es tan mala Claro. que no sirve para Siempre hay nada. algo peor, Yo siempre les está quiero la preguntar estatal. precisamente el tema paritarias y salarios porque es una de las variables. O sea, como dicen ustedes, digo, el esquema del gobierno es un esquema recesivo para bajar la inflación y el elemento salarial es un elemento bastante importante. Vos el otro día hacías la cuenta de promedio de paritarias contra, ¿cómo se llama? Contra inflación y creo que dabas 1,9 versus 3,7 Sí. para marzo, si no recuerdo mal los datos, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, digo, ahí hay un elemento importante de atraso que parece más general en distintos sectores de la clase trabajadora. Y yo creo que va a seguir, no sé lo que manejan ustedes, pero definitivamente la política, ¿no? Vos, Lucía, capaz que tenés un poco más de información. La política del gobierno es seguir pisando salarios. Ahora, lo que yo estoy viendo también es, bueno, no sé, creo que hoy recularon un par de empresas. Ya hablé el domingo con ASU, que yo siempre hablo, y ya me había dicho, le vamos a dar pelea, vamos a tratar de no seguir trasladando más aumentos ASU a es los una bienes cámara de finales. supermercados, ¿no es Sí, cierto? perdón, no dije la Asociación Argentina de Supermercados, porque no hay consumo. Y que son los supermercados grandes. Estamos Exacto. hablando de almacenes, estamos hablando de las cadenas que están en todo el país. Exactamente.
Entonces, si efectivamente eso se da porque no hay consumo, bueno, en un punto al gobierno le puede terminar jugando a su favor lo que estaba diciendo de que, bueno, incluso ahora que el dólar mayorista saltó, hay que ver efectivamente cuánto se traslada a precio. Habría va a dar alto, ¿no? Pero el resto de los meses creo que va a ser menor a lo que uno proyectaba. A mí energía ya habían pasado la quita de subsidios para octubre. Claro. Ahora me dijeron, y eso que está estipulado en el acuerdo con el fondo, ahora me dijeron 2026. No, digo, para ir pensando cómo la están armando. Digo, a la larga es Eso de todos modos malísimo va- porque no es generación de empleo si no mejoras el tipo de cambio o quitas impuestos. Ese aspecto de todos modos es contradictorio con la quita de subsidios, que Claro. es otra de las patas del acuerdo con el fondo. El tema es los Lo van- plazos. los El tema es plazos. si logran patearlo para después. Pero sí, en el acuerdo con el fondo, una de las cuestiones es, ¿no?, la quita de subsidios, bueno, entre otras cosas. Que Poselecciones. eso, Claro. Era lo original, de hecho energía lo tenía estipulado. Y la reforma de todo el aparato de energía, ¿no? Ahí hablan Sí. justamente de Camesa, de... Chau, Camesa. O sea, de cuestiones que hacen muy a los cambios estructurales. Yo creo que es fundamental entender que el gobierno de Milei vino por un cambio estructural, que no lo podemos pensar en categorías de políticas de corto plazo, sino que tienen un horizonte que es cambiar estructuralmente la Argentina. Lo hicieron con el RI, con este modelo así de enriquecimiento a partir de la extracción de recursos naturales, que no tienen por qué dejar trabajo acá. Digo, no hay ninguna cláusula que obligue a generar trabajo, ni derrame, ni desarrollo tecnológico en la Argentina, sino que vengan, se hagan de los recursos y se vayan y dejen algún dólar en el medio. Que es bastante el esquema de Perú. Allá Caputo lo ha dicho. Sí, Digo, como antes lo decíamos algunos y parecíamos unos locos, pero realmente ahora queda cada vez más claro, más expreso. Y acá hay un apoyo político del FMI, de nuevo, ¿no? No es la primera vez que lo hemos visto, pero hay un apoyo político del FMI que quiere que Argentina lleve a ese sendero y por eso le dan el 60% del préstamo ahora. No hay un fundamento económico, no hay algo que el gobierno haya hecho bien en términos de cumplir la meta de reservas, en términos de proyecciones para adelante o en este sendero de reducción de subsidios. No, esto es un apoyo político para que lleguen bien a las elecciones y les vaya bien. Si no, no se entiende por qué quieren llevar el dólar al piso de 1.000 y el FMI dice, bueno, dale, siga. Eso es increíble, ¿no? Es lo que sigo sin entender. ¿Cómo lo ven? ¿Qué cosa? ¿Por qué el dólar a 1000 cuando ya sabemos que está recontra mega atrasado? No es competitivo e incluso en este contexto global, donde Total, sí. Brasil y China han devaluado también para ser aún más competitivos. Yo Yo creo que en el medio de ese cambio estructural hay sectores que están haciendo una fiesta de muchas ganancias, también una alta rentabilidad. Yo no sé hasta el final si va a depender, ¿no?, de la relación de fuerzas para que terminen imponiendo todos esos planes que tienen alineados Milei y el Fondo Monetario, ¿no? La reforma de jubilaciones, la reforma del mercado laboral, digamos, ¿no?, flexibilización laboral y demás. Pero en el medio están haciendo una fiesta especulativa, ya lo hicieron el año pasado y ahora la están volviendo a implementar, porque hay algo que no sé, no se está hablando mucho en los medios, que el año pasado un superávit récord en comercio exterior de casi 19.000 millones de dólares. Después tuviste la entrada del blanqueo por otros 22.000 millones de dólares. Y los tipos siguieron perdiendo reservas. O sea, ¿cómo lo pueden explicar eso con un cepo? Porque además había un cepo, ¿no?, para determinados movimientos. Entonces, el contado con liquidación es una vía de fuga y en gran medida en años en donde todavía no estamos pagando grandes magnitudes de capital del préstamo del Fondo Monetario, no hay tanto peso de los intereses, pero por los intereses de deuda se fue la mayor parte de los dólares que entraron. Entonces me parece que ahí están vos decís, bueno, tarde o temprano esto llega a una devaluación porque no tiene bases sólidas el Claro. atraso cambiario. O sea, ahora con los dólares del fondo más lo que pueda entrar por el agro, quizás están viendo que esto se puede sostener un tiempo más, pero a la larga Y no después- es sostenible. Después estoy pensando en base a lo que dicen, ¿no? Es un año electoral, la presión dolarizadora hacia los meses cercanos a las elecciones también va a estar. Ahí el gobierno te dice, bueno, en el segundo semestre o en el último trimestre deberían empezar a ingresar un poco más las exportaciones energéticas con un precio del petróleo que está a la baja. Y pensaba, sí, lo que vos decías, Lucía, el año pasado tuvo superávit comercial, pero el 20% se te fue.
por el financiero, 21.000 millones, según cálculos Sí. de Marul, digo, vinculados a ellos, 21.000 millones de dólares que no te entraron. O sea, lo mismo que le estás pidiendo al FMI, decidiste derrocharlos, tirarlos en el financiero para dolarizar en el financiero y planchar el tipo de cambio. Tipo de cambio que es insostenible a menos que trabajes en la competitividad desde otro lugar, que tampoco lo hacen. Si mejorar los costos de logística, bajar los impuestos, bueno, buenísimo, ¿no? El problema es que una devaluación tampoco es una salida favorable. O sea, Para es el como que trabajador, estamos en una encerrona, pues dice, bueno, un atraso cambiario, eso te genera, bueno, la destrucción de gran parte del aparato productivo, la falta de competitividad, ¿no? Que los agroexportadores no quieran liquidar, que te estén especulando con eso. Pero por otro lado, la pérdida de empleo, bueno, y por otro lado, la devaluación tampoco sería una salida favorable, ¿no? Entonces ahí parece como que nos encierran o sea, nadie está proponiendo algo distinto que no sea una devaluación, un acuerdo con el FMI, Sí. excepto, bueno, los que estamos planteando que hay que realizar otro tipo de medidas más drásticas. Yo ahí creo que no sí. hay que tener en cuenta las medidas que se toman en los contextos. No creo que la devaluación en sí, siempre una devaluación es una transferencia, ¿no? De ingreso de sectores especificados a sectores dolarizados. Eso pasa siempre. Ahora, hacernos 2 devaluaciones en un año y medio de gestión, bueno, nos están haciendo torta, voy a Sin decir, para compensar ser suave. ingresos, ¿no? Sin compensar ingresos, reduciendo los programas sociales. Los únicos programas sociales que siguen vivos tienen que ver con la AUH y la tarjeta alimentar, que son condiciones del Banco Mundial. Digo, no lo hacen porque son buenos ni por nada, lo hacen porque son condiciones para tener más deuda internacional. Entonces, el problema es que tuvimos 2 transferencias y estamos teniendo 2 transferencias desde los sectores especificados a los dolarizados por nada. Pues si vos me decís que haces una evaluación para hacer un programa de desarrollo que está pensando en potenciar la industria, generar laburo y demás, bueno, no sé, es otra discusión, porque también hay una realidad de que Argentina se volvió tan cara en dólares que también me pasa que digo, como, ¿cómo pueden querer llevar el dólar a 1.000 pesos con la cantidad de dólares que se fueron en el verano con las clases medias acomodadas, a las que quedaron, yéndose a Brasil, a Miami, pero incluso las clases medias, no sé, que están cerca de la frontera, hablo Misiones, hablo Mendoza, se van al otro lado de la frontera a comprar comida al supermercado, porque es mucho más barato. Entonces, ese modelo con un dólar tan barato es un modelo de fuga. Es un modelo que te sirve porque compras dólares baratos en Argentina y te los puedes llevar y está buenísimo para quienes acceden a ese dólar subsidiado. Pero para el resto de la economía, que efectivamente no llega, estamos a 14, ¿no? Salían los móviles el lunes y la gente decía, no, amigo, no llego a fin de mes, y estamos a mitad de mes. O sea, no tengo chance. Y bueno, ese es el problema, que es un modelo que sirve para 1/3 de la población. Yo les hago una pregunta a las tres porque me parece que digo que es como lo que está de fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medidas se podrían plantear para este tipo de problemas estructurales? O sea, digo, hay una discusión, lo que decía recién Cande, una evaluación que, por ejemplo, plantea un plan industrializador para pensar una alternativa. Pero digo, hay determinados, o sea, se recae en el FMI, para decirlo de alguna forma, porque hay determinados problemas estructurales que se mantienen en el tiempo, lo que se llama generalmente restricción externa, un problema de endeudamiento, etcétera. Entonces, ¿qué medidas se pueden discutir, plantear, problematizar para dar salida a problemas tan profundos como estos? Mira, yo por ejemplo pienso, primero tenés que trabajar en mejorar por ejemplo, si hubieras hecho una devaluación hoy para darle impulso a las exportaciones y rápidamente mejorar el ingreso de divisas porque tenés una pila de vencimientos que pagar, al menos en el corto plazo, no puedes seguir tomando o rolear la deuda. Pero más allá de eso, hoy para que el mercado interno arranque necesitas 2 cosas. Primero, un dinamizador, que es impulsar la obra pública. 2, las pymes están pidiendo que la energía se la especifiquen, o al menos una energía barata, entre el 5 y el 20%. El costo de un producto es energía. La energía hoy está 100%, el gas 100% dolarizado y la luz en torno a un 80%, con un gobierno que traslada 100%, una devaluación las destruye. O sea, ahí podrías trabajar para que, reduzcas el costo nacional. Y la obra pública es necesaria para mejorar, por ejemplo, los costos de logística. Nadie habla de los trenes de carga, eso es más a largo plazo, ok. Y a corto plazo
incentivar por lo menos la vuelta de la obra pública también para dinamizar a los sectores más postergados. Te va a hacer una inflación, la desinflación va a ser más larga en el tiempo, sí, pero creo que es mucho más genuino para que de a poco, ni hablar con lo del rígido que hicieron, que es un desastre, y ahora con la importación de los bienes usados, bueno, ahí, ¿qué hay que hacer? Eso no hay que hacer. Claro. Un plan industrial a la Noruega. Tenés la posibilidad de cambiar la matriz productiva realmente de fondo y la desperdiciaste entregándole todo a los países centrales, a los países desarrollados, cuando podrías hacer planes para que, bueno, ¿cómo hacemos para que estos productos empiecen a hacer acá y contrates a proveedores locales? Total. Parece, ¿no? Yo creo que lo que hay que proponer en un contexto así, que fue una audacia de Milei, y por eso hay una victoria política en ese sentido, que es la de proponer un cambio estructural. O sea, vos no podés agarrar un contexto actual como el de la Argentina y pretender hacer 2 medidas y que eso resuelva. Porque justamente es tan grande lo que se hizo en este año y medio que vos necesitás pensar un modelo integral, necesitás pensar tu DNU 70, necesitás pensar cuáles van a ser los cambios que tienen que ver con el posicionamiento geopolítico a nivel internacional, qué relación vamos a tener dentro del Mercosur con Brasil, con China, cómo vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es la segunda vez que nos da guita por mucho más de nuestra cuota, o sea, 479% de nuestra cuota es este programa con el fondo. Hay que pensar también cómo manejar el comercio exterior. Sabemos que gran parte del problema de la Argentina tiene que ver con la restricción externa y vivimos en un país donde no hay balanza en los puertos y se maneja con declaración jurada. Entonces hay cosas que parecen que son muy chiquitas, pero que hacen a los cambios estructurales. Hay que pensar también el rol de los bancos. No sé, Brasil, por ejemplo, con lo que es Pix, que es como su mercado pago, pero es del Banco Central de Brasil. Claro. O sea, hay un negocio ahí que maneja y que controla el Estado, y hay que pensar sí o sí en una reforma fiscal. Porque acá hubo una reforma fiscal, hubo un paquete fiscal que quedó como subsumido porque la ley base se llevó todos los focos, pero acá los ricos están pagando menos impuestos. Y el RIGI hay que volarlo a la mierda. O sea, el RIGI, de lo desconocer, decís esto, no sé, chicos, vayan a Arabia Saudita a hacer esto. Entonces hay que no solo cuestionar lo que se hizo, sino proponer algo que pueda dar una respuesta más integral a un desarrollo inclusivo. ¿Cómo es tu decreto 7023? Para usar la palabra de Cande me parece una muy buena metáfora. Me gustó a mí también. Está bueno. No, yo voy a hacer un mix entre algo que dijo la Colo y algo que dijo Cande, que es, por un lado, una oportunidad histórica, que cuando se tienen hay que aprovecharlas, y por otro lado, la necesidad de un cambio estructural. O sea, yo creo que efectivamente no se puede salir de esta situación con una serie de medidas aisladas, y como decía antes, me parece que la encerrona entre, bueno, o llevas una evaluación que te termine de hundir los ingresos, o seguís con un tipo de cambio apreciado que en cualquier momento estalle, con una deuda impagable, digamos, no es ninguna salida favorable. Por lo tanto, sí, hay que afectar o hay que poner en cuestión los recursos, digamos, que hoy están en manos de grandes capitales, ¿no? De grandes empresas que manejan sectores estratégicos. Vos decías recién los bancos, ¿no? Los bancos o el comercio exterior. Los bancos vehiculizaron la fuga de capitales. Cada vez que vemos una salida de capitales grandes como el 2001, el 2018 o ahora, son un mecanismo, digamos, son parte de ese mecanismo de fuga. Lo mismo que el comercio exterior, que hoy manejan unos pocos agroexportadores, no solo agroexportadores, exportadores en general, que te especulan con la liquidación, que especulan con maniobras legales e ilegales para poder hacerse de pesos, por ejemplo, la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones, o adelantar importaciones, o utilizar mecanismos propios, como vos decías, del BOPREAL, que le da al gobierno para poder especular. Hay muchos que están tomando ese bono, que es un bono que se toma en pesos, pero que después el Estado tiene que pagar en dólares, y que no es que son exportadores con un sector externo que no conoce nadie. A veces son los mismos que se pagan a sí mismos. Entonces, intercompany. Claro, de la propia compañía. Y entonces, bueno, son todas maniobras que hay que ponerles un freno para que evitar, para cortar esta fuga. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la izquierda entendemos que
un mecanismo es la nacionalización de los bancos, ¿no? En un banco central, o un banco estatal, más que un banco central, que controlado por sus trabajadores pueda impedir esta fuga o el control del comercio exterior. Pero sobre todo... La vuelta del IAPI sería. Un IAPI Claro. por IAPI. sus trabajadores, digamos. Y sí, porque ahí vos podés decidir con esos recursos qué se importa, qué se exporta, dónde vas a dirigir el ahorro nacional si controlas los bancos. Pero sobre todo, hoy la bandera es el desconocimiento, me parece, de esta deuda, porque vos decías recién, bueno, es una deuda que se monta sobre una deuda anterior y hubo una posibilidad de ponerle un freno, una oportunidad histórica, por ejemplo, en medio de la pandemia, cuando estaba al frente de todos, de que se sabía que era una deuda. Esta deuda viene de Macri, ¿no? Del 2018. Legítima, o por lo menos que Investigarla, que lo que se investigó se demostró que se fue Claro. fuga de capitales. Ahora tuvimos una fuga de capitales que se volvió a tomar deuda para que se vuelva a fugar. Entonces, de mínima rechazar este acuerdo, porque si no tenés esa impunidad que decís, che, ¿por qué vuelve Caputo después de que hizo todo esto mal? yo lo que no ¿Por qué entiendo, vuelve? me gustaría preguntarles, porque esto, la verdad, yo no le encuentro lógica. ¿Por qué si el FMI sabe que abriendo el cepo o haciendo todas estas maniobras que están haciendo, más allá que a las empresas no les abrió todavía el cepo, sí permite este ingreso de capital especulativo, ¿por qué si sabe cuál es el resultado final? Perdió todos los dólares del mega endeudamiento pasado con la misma persona que pidieron la cabeza de esa persona y ahora les dieron de vuelta la posibilidad que haga embaucó lo de nuevo. mismo. ¿Los embaucó de nuevo, No, Caputo? no le encuentro ahí algo, es negocio, es un poco también lo que decían, ¿no? Sí, yo me voy a poner ahí la bandera argentina al palo. Es importante Argentina en la región y es importante que esté alineada a Estados Unidos y es importante que tenga un modelo a lo Perú. Eso es muy importante para Estados Unidos y sobre todo en la disputa que está teniendo Bueno, pero ahora. Perú logró revertir lo que era la dolarización y hoy tienen la inmensa mayoría de los depósitos son en soles. Bueno, acá Sí. yo no le veo que vamos en ese sentido ni de casualidad, pero bueno. Lo de Perú, la reforma de Perú fue en los 90. Pero o sea, esa yo hablo de reforma Perú fue- en términos de una estabilidad macro impecable, en términos Claro, de mercado. fue brutal esa reforma. Una informalidad de más del 70% de sus trabajadores, una volatilidad política, conflicto social, porque efectivamente es un país donde hay un grupo muy enriquecido y una mayoría que sobrevive, subsiste. No me acuerdo ahora el número, pero creo que es el 60% de los hogares no tiene heladera. O sea, de eso estamos hablando, de esa Latinoamérica. Entonces, es muy importante el peso de Argentina, sobre todo en este contexto de disputa geopolítica internacional, donde los países que están en disputa, Estados Unidos y China como polos, están pensando en todas las posibilidades. Y una de las posibilidades es que Estados Unidos cierre el canal de Panamá y nosotros tenemos el estrecho de Magallanes. Entonces hay cuestiones de posicionamiento donde la Argentina, país bicontinental, país con un montón de recursos y demás, son muy importantes en esas discusiones. El FMI toma riesgos con Argentina. Nosotros somos casi el 45% de su cartera de deuda. O sea, casi la mitad de toda la deuda del FMI con 190 países somos nosotros. Entonces, hay un riesgo ahí para el FMI que lo hace porque necesita esa transformación política en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el rol de quienes no queremos esa transformación política en la Argentina? Decirle no. Para mí en eso, bueno, es una posición histórica de la izquierda, pero ahora se sumó ese documento del Senado de Unión por la Patria, del PJ a nivel nacional, entonces yo digo, bueno, tiene que haber una masa crítica lo más amplia posible que diga, che, mira, esto no. O sea, ahora salió Álvarez Agís, Sí. salió Martín Guzmán, salieron economistas más tradicionales, más Asesores de promercado, empresas. asesores de empresas, decir, che, chicos, no, esto Claro. no. Entonces, para mí es muy importante avanzar en una masa lo más grande posible y diversa que diga, esto no se paga. Porque además la única forma de que vos vas a negociar algo con el FMI es así. Porque en estos años, desde el 2018 para acá, nosotros le pagamos casi más de 12.000 millones de dólares de pago de intereses. Sí. Y el capital sigue ahí vivito y coleando. Entonces es una dependencia constante donde nosotros estamos ajustando jubilaciones, ajustando obra pública, ajustando todo lo que hay que ajustar para juntar los dólares para darle al FMI para que le pague intereses a Estados Unidos, a Alemania y Japón. Entonces, Sí, es el medio FMI, delirante. yo diría que más que tomar riesgos, presta sabiendo que no lo vamos a devolver, porque busca justamente imponer más condiciones. O sea, sí. y te agrego esta ubicación geopolítica o la necesidad de tener un aliado en la región, también por determinados recursos o
mejor dicho, bienes comunes naturales, que son muy importantes. Se habla mucho de vaca muerta, se habla del litio, ¿no? Me parece que ahí Incluso también el hay un cobre. interés importante en esta cuestión, en esta pelea internacional, en esta disputa. Pero el FMI nos prestó, o más mejor dicho, les prestó a este gobierno, sabiendo que no lo vamos a poder pagar. Y lo dice en su memorando, informe staff, esas 100 y pico de páginas, que dice: Argentina va a tener en 2025 el 75% de sus exportaciones se va a ir en pago de intereses. Más que cualquier otra mediana de cualquier otro país de la región. 75% en 2025, que es un año que no hay que pagar ni casi nada de interés ni de capital. O sea, ¿qué nos queda para los próximos años que hay que pagarle de mínima 10.000 millones al fondo? O sea, es impagable. ¿Por qué? Para imponer más condiciones, efectivamente, un mayor sometimiento, que es la representación de ese capital financiero, que es el que quiere hacer esas reformas que vos mencionabas antes. En ese sentido, me parece que sí hay que decir claramente que no tenemos que pagar una estafa. Es una estafa. Pensaba en esto que estás diciendo, Lucía, un dato que también me había olvidado. Las metas que hace el FMI, o mejor dicho, no las metas, las proyecciones que hace del superávit primario y el crecimiento que van, ¿no? Siempre crece el PBI de acá al 2030, pero va creciendo año por año menos, ¿no? Crece año por año menos. Ahora, el superávit primario es cada vez más exigente por lo que estás planteando de la cantidad de intereses que hay que pagar, bueno, y también capital. Entonces vos tenés menor crecimiento, menor recaudación por el crecimiento, pero mayor superávit. Entonces, si vos recaudás menos, vos tenés dos vías, ¿no? Para obtener superávit, o con mayor crecimiento que el gasto, o más gasto que lo que recaudes. Es más Claramente vemos que va a haber más ajuste. ¿En qué Argentina? Bueno, sí, está bien, la de Perú. Digo, vamos Ese es el claramente modelo. en esa línea, pero por eso es. Yo creo que, ojalá, como vos decís, la masa crítica, que es cada vez un poco más amplia, impida esa Argentina. Yo les quería precisamente, vamos a salir un rato de economía, si les parece, o Bueno. de puramente de economía. No, porque lo que es un debate político, Sí. digamos, ¿no es cierto? De estrategias políticas, de resistencia. Antes me quería referir a un tema por esto que mencionaban ustedes de la masa crítica. Lo que dieron bastantes, no, 2 o 3 encuestas en las últimas semanas es una amplia oposición al Fondo Monetario Internacional. Sí. Que eso es un dato sintomático, por lo menos de la historia argentina, digamos, ¿no es cierto? Yo recuerdo más bien cuando fue la discusión del acuerdo en el 2022, que se votó en el Congreso, digo, con el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio, la continuidad del acuerdo que había firmado Macri. Las encuestas daban más bien que había un apoyo directamente a esa medida. Ahora, el otro día vino Gustavo Córdoba, ¿no es cierto?, acá en el anterior programa, y él tenía una encuesta que daba un 63,8% de oposición al FMI, ¿no es cierto? Entonces digo, ahí hay un tema, bueno, hay una oposición social, hay distintos actores de, no sé, se puede decir el mainstream político, que decían ustedes, consultores de empresas, albarezajes, que hablan de un no reconocimiento de la deuda o un no reconocimiento parcial. Ahora, ustedes, ¿cómo ven hoy el escenario de la protesta social? Y en todo caso, ¿cómo ven también el escenario de la oposición política? Porque digo, o sea, lo que es un gobierno con una agenda dispuesta a avanzar hasta el final. Esto que decíamos al principio, se celebra un endeudamiento y un plan que implica saqueo en los próximos años. Entonces, frente a eso, ¿cómo ven a la oposición y cómo ven también la protesta social que venimos de hace menos de una semana de un paro nacional que fue bastante importante? Yo, si querés, arranco con esto, porque muchas veces dice, bueno, la protesta social no existe, o eliminamos los piquetes y todo esto como una bandera de éxito del gobierno. Y acá hay que tener en cuenta que hay un montón de resistencias que van explotando a lo largo y ancho del país, que por ahí no se expresan en la Plaza de Mayo, ¿no? Pero que tienen que ver con el reclamo de la UTA que se dio en Escobar, en Ingeniero Maschwitz, con reclamos en las puertas de las fábricas que están despidiendo, que están suspendiendo. No sé, pienso en el Sutna cortando el otro día el acceso norte, la Panamericana. Entonces digo, hay resistencias que se van dando por ahí de forma más local, porque efectivamente tenemos un gobierno que tiene ¿cómo se llama? El protocolo antipiquete. El protocolo de Método Bullrich. antipiquete. El protocolo antipiquete, tenemos a Bullrich como ministra de Seguridad. Entonces hay un disciplinamiento muy fuerte de parte del gobierno, lo viven los jubilados cada miércoles, acá nomás, en el Congreso. Entonces, frente a ese disciplinamiento, yo veo una resistencia. Se vio en la marcha del
de antifascista del 1 de febrero, se ve en las manifestaciones del miércoles, digo, hay un grupo que está resistiendo. Por ahí falta como una cuestión más integral. Y lo mismo siento que pasa en la oposición en un sentido amplio, ¿no? Como la oposición yo veo que está fragmentada, como digo, no hay que ser muy, muy profundo en el análisis. Hay discusiones en absolutamente todos los frentes, hay discusiones entre quienes lo componen. Y eso, en un contexto de tanta necesidad social y en una crisis de representación como fue la que permitió que Milei sea presidente, bueno, hay una orfandad política. Entonces, no sé, yo estuve en algunos miércoles de acá a los jubilados y lo que se cantaba era que se vayan todos. Y yo, la verdad que en ese momento decís, y sí, yo entiendo que cante que se vayan todos, porque la verdad que te dan bastante bronca. Ahora, a mí la pregunta que tengo es, bueno, si de esta resistencia se puede ir uniendo algo y emerja algo nuevo. Eso es lo que a mí me interesaría. ¿Va a pasar? No sé. La verdad, no lo sé. Yo la veo, pienso, y es algo que nos debatimos siempre, ¿no? ¿Qué diferencia hay en este contexto con el 2002-2003? El peronismo está quebrado y no hay quien capitalice este descontento social hoy. Pero creo que es un poco también lo que plantea Cande. Creo que va a llevar más tiempo todavía, pero yo creo que ya estamos viendo cómo emergen los distintos sectores y salen a la calle, ¿no? La crítica está saliendo. Creo que quizás tarde, pero cuando lamentablemente el deterioro sea aún mayor, recordemos que el desempleo es hoy del 6,9%, ¿no? En el 2001 era del 20%. Esa variable es una variable que te moviliza mayor cantidad, es la que te muestra el descontento y que sale a la calle. Estamos lejos, por suerte, por así decirlo, de ese número, pero lamentablemente vamos a llegar a ese número. O sea, es como que, bueno, hoy no lo estamos, pero vamos camino hacia eso. Es como que pienso en lo que viene y me resigno a pensar en lo que viene. Por eso estoy todo el tiempo diciendo, bueno, no, pero puede algo cambiar. Ojalá que antes de llegar a ese estado tan calamitoso, efectivamente, bueno, haya una unión entre políticos y la sociedad. Yo hoy la veo difícil. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo ven el papel de la Este CGT? año no, Sí. ni lo veo. ¿Cómo ven el papel de la CGT? Porque es un actor fundamental en el sistema político y social, para decirlo de alguna forma. Yo lo veo Yo no lo Pueden veo. decir malas palabras. ¿Hay un papel? Me insulto a la CGT hace mucho con el respeto que tengo al sindicalismo en la Argentina, sobre todo. Me parece que es uno de esos pilares que nos hacen diferente a otros países de la región y otros países del mundo. No tenemos un sindicalismo que sigue siendo muy grande, que sigue teniendo una cobertura amplia entre los trabajadores, y eso es una potencia que hoy en día no está ejercida. No sé, yo igual bardeo a la CGT desde 2018, le hicimos un pañuelazo en la puerta, no entendían nada. Ellos estaban como, ¿nos tenemos que cagar a piñas o qué? Pues son todas minas. No, a críticas para la CGT sobran. Ahora, yo creo, y ya que estamos en un stream y lo traigo a la mesa, pero en esto de que emerja algo, también hay que dejar de esperar de la dirigencia, porque hay muchas frases, muchos memes, hacemos noche tuitera, de todos nos reímos de la CGT, pero hay que movilizarse, ¿viste? Hay que hacer algo y tiene que ver en tu espacio de laburo, vos como estudiante, vos como trabajador, vos como desempleado. Bueno, si no nos empezamos a mover, entonces efectivamente no va a emerger nada. Si a vos te echan de la fábrica y vas y empezás a hacer rapi, calladito la boca, y bueno, efectivamente vamos hacia Perú y será eso. O sea, No si hay no hay que- una resistencia sí. popular, Sí. es difícil. No hay que seguir dejándoselas pasar, ¿no? Eso me parece importante, como vos decís. Y una organización masiva por abajo. Yo creo que, por ejemplo, la CGT convocó a este paro, ¿no? Este paro con movilización, que hizo la movilización un día, el paro al día siguiente. Entonces muchos no podían movilizar, pero sí fue una movilización muy grande. Y evidentemente convocó porque por abajo hay descontento, por abajo se siente la crisis, ahora va a golpear más con la nueva escalada de precios. Se siente mucho la crisis y lo que sí viene habiendo es un papel en fragmentar esas luchas. Ahora, de repente tuvo que llamar un paro general con todos los límites porque lo llama, no sé, en distintos espacios de trabajo dicen, bueno, pero yo paro y al día siguiente vuelve a hacer todo como antes. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No tiene una continuidad. O sea, me parece que ahí lo que
lo que no hay que esperar de la dirigencia, hay que organizarse por abajo en los distintos sectores. La movilización popular, como vos decías antes, lo único que por ahí le puede poner un freno o plantear otra alternativa, decir, bueno, no paguemos la deuda, una posición soberana de no pago en base a la movilización popular. Pero para eso tenés que ponerle una continuidad a las medidas de lucha, porque si no, la otra que se escucha es, bueno, hasta 2027, pero nosotros no podemos seguir Eso hasta te iba a 2027. decir. Así. Pensaba que solo se van a mover desde la conducción sindical, hablamos, no desde los ciudadanos, pero desde la conducción sindical van a movilizar recién en 2027 fuerte, supongo. Antes no. Me asusta 2026. También la sociedad, hay una parte que está en esta de elijo creer. Yo tengo lamentablemente familia, amigos que piensan, y entonces son pro este gobierno, o mejor dicho, antiperonismo, pro cualquier cosa pero no la izquierda tampoco. Entonces, anti-izquierda, antiperonismo, por supuesto anti-kirchnerismo. Y del otro lado, lo que venga, buenísimo, la derecha, no importa. Arrasan con tus derechos, se olvidaron por completo lo que les pasó en el 2018-2017. Y eligen creer, y creen. Y yo creo que es hasta que no realmente les erosione mucho el ingreso y el salario. Y ahora otra vez va a estirar. Entonces creo que ahora hasta fin de año estiramos de vuelta. Mal, no importa, pero estiramos. No creo que se venga un ajuste feroz, porque creo que finalmente van a apreciar el tipo de cambio. Los precios no van a subir tanto como me parece que pensábamos que iba a subir. Van a patear el aumento de la luz y del gas por la quita de subsidios. Va a venir un aumento ahora primero, pero el grosso, el grande, por quita de subsidio, no por devaluación, va a venir el año que viene. Entonces creo que siguen pateando. Igual perdón, ¿no? Pero No sé. cuando hubo, yo acuerdo por ahí con lo Sí. que decía Cande antes, que el año pasado, no es que no hubo conflicto social, hubo una cantidad de movilizaciones. Este año también arrancamos, o sea, cuando hay una convocatoria clara, el pueblo se moviliza. Este año, el 24 de marzo, fue la marcha más grande de los 24 de marzo que conozcamos, Sí. ¿no? Yo creo que ahí se nota Entonces- mucho el cambio, 2024-2025. 2024 fue un año más estable en términos económicos. Claro, ahora empieza... No era sostenible ni en pedo, ya sabíamos que llegábamos al verano mal, ya había destrucción de empleo, ya, digo, todos los malestares, pero yo creo que esas resistencias tenían que ver con gente que no estaba de acuerdo con este gobierno y que no lo votó y que efectivamente siempre fue como el polo de resistencia. Salvo la universitaria, que ahí movilizó. La los universitaria sectores, me se parece. movió la franja morada, que yo estoy segura que lo votó, así que no. Sí, efectivamente alguien se movió, le dieron 2 pesos y Y volvió. ya está ahí. Y a los docentes los dejaron. Y a los docentes, Sí. besito, Claro, bye bye. sí. Pero yo sí creo que este 2025, con lo que fue, bueno, la marcha antifascista del 1 de febrero, La criptoestafa. con la criptoestafa, Sí, digo, como cuestiones que hizo que gente que efectivamente lo votó se decepcionara. Sea por la batalla cultural antifeminista, por decir que el colectivo LGBT es pedófilo, o sea, dijo eso. Sea porque de repente el que era el economista, el doctor en economía, o era un tarado que caía en una estafa de cripto, o era un hijo de puta estafador. Bueno, ahí también perdió algo de su base. Y ahora bueno, por ahí que queda más claro. Ahora, también hay que entender que hasta que no haya una alternativa, y por eso a mí me parece tan importante hablar de emergentes, hasta que no haya una alternativa que proponga algo concreto, no digo un programa cerrado, pero un horizonte, es muy difícil que vos puedas convencer a alguien. Porque vos Claro. discutís con tu familia, ¿qué le decís? No, Te no. van a decir, no, bueno, ¿y qué querés? ¿Volver a masa con el 200% Sí, de no, inflación? total. Y no, la verdad que no, a mí me parece una mierda ese modelo. ¿Pero qué le propones? Ese es el tema. No hay alguien hoy en la oposición que capitalice el descontento en una... No lo hay. Vos preguntabas qué ven en la oposición y veo mayor fractura. Quizás van tejiendo algún tipo de acercamiento. Pero alrededor de qué propuesta. No, claro, bueno. Ahí está. Pero por eso creo que igual es un proceso de que cada vez emerge más descontento social, porque el empleo, lamentablemente la destrucción del empleo este año se va a acrecentar, ya Sí. arrancó. Pero hasta que vos si salís a la calle y no tenés quien responda a tu reclamo, no logras nada. No tenés un sindicato que tampoco sale fuerte a apoyarte. Creo que va a llevar tiempo.
Pero bueno, también es válido es esto de decir, bueno, pero no quedarnos quietos del todo. Está bueno que cada vez siga escalando el descontento, porque ahí también vos activás al resto, empezás a pinchar, bueno, loco, movete, porque mirá, la gente ya no aguanta más, te está diciendo, esto más no queremos, ¿quién lo agarra? Total. Bueno, quizás Yo creo aparezca que hay alguien un de los debate- trabajadores. Perdóname. Ojalá apareciera alguien, un emergente de los Yo trabajadores. creo que hay un debate de cómo, un poco lo decía Cande recién, digo, hay organizaciones que existen del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, el problema es que a la cabeza de esas organizaciones Ese es el hay dirigentes y dirigentes que más bien tienen una política conciliadora, moderadora, negociación. Esto que vos decías de la Franja Morada fue anivoso, porque la Franja Morada ni siquiera se quedó 5 minutos a ver si había un aumento digno para la docencia universitaria. Y mira, ya cuando estabas marchando con Jacobiti tenía que saber que Claro, te iba a traicionar. ya de por sí. Por eso, pero tenés que desconfiar, tanto como tenés que desconfiar de Daer. A mí me asombró el otro día, hace como 15 días, lo entrevistó Pedro Rosenblatt en Gelatina y le preguntó por qué no iban a las movilizaciones de los jubilados, y la respuesta de Daer fue una serie de definiciones ultra generales completamente vacías, para no decir nada. Y hasta donde yo sé, Daer fue el 19 de marzo, no, perdón, en la última El movilización, 9. el 9, y después de eso no volvió a aparecer, y ayer volvió a represión y todo eso. Yo creo que hay un debate de cómo se recuperan esas organizaciones, y ahí me parece que también entra un problema de estrategias políticas y de actores. Digo, nosotros acá estamos en el estudio de la izquierda diario, la perspectiva que tiene la izquierda es tratar de avanzar en recuperar esas organizaciones y esas instituciones para ver si puede emerger un sujeto colectivo, un poco en el sentido de lo que vos decís, un sujeto colectivo capaz de plantear un horizonte de lucha y de transformaciones que no tenga que esperar a 2027, porque esto que decías vos, Colo, Claro. de van a movilizar cuando llegue 2027, bueno, pero es como la frase de Keynes, en 2027 estamos todos muertos, digamos, ¿cierto? Total. Y además, Bueno. ¿quién va? ¿Qué ideas? ¿Cuál va a ser? Claro. ¿A quién Ahí- vamos a elegir? ¿Al Con- menos con- peor, con- digamos? con De qué- nuevo. con De qué nuevo. programa? No de nuevo. Ahí yo creo que el elemento aglutinante tiene que ser un rechazo al Fondo Monetario. Tiene que ser levantar, digamos, una idea clara de desconocimiento de esta deuda que después quieren que paguemos nosotros. O sea, me parece que ese tiene que ser uno de los ejes más importantes para plantear, Sí, es verdad. y que ya, digamos, ya no queda muy claro que es ilegítima, ¿no? Y o sea, lo del fondo es importantísimo porque también demuestra que hay un consenso en la sociedad, o por lo menos un grupo bastante grande de gente que tiene un rechazo al FMI acorde a nuestra historia, ¿no? Para mí también hay una cuestión geopolítica a discutir en este alineamiento total y completo y servicial a Estados Unidos. Argentina, digo, tiene un gen anti-yanqui y está perfecto que lo tenga, que es otra de las diferenciaciones que tenemos con otros países de Latinoamérica que tienen una alineación mucho más directa hace mucho tiempo. Nosotros no, porque en términos, me voy a poner muy material, ¿no? Pero en términos económicos somos economías competitivas, no somos economías complementarias. Pero más allá de eso, en términos culturales, nosotros tenemos una historia de multilateralismo. Yo no estoy diciendo alineemos, ¿no?, directamente, servicialmente con China. No, hay que volver al multilateralismo y hay que salir de relaciones carnales es muy chiquito en comparación a lo que está haciendo Milei con Trump, y lo que hace Trump con Milei, que ni siquiera lo recibe en Estados Unidos. Ni siquiera para la foto. Ni siquiera para la foto. Yo, cuando se dio esa imagen de Zelensky, de Trump haciéndole bullying a Zelensky, Ay, eso fue yo terrible. dije, en cualquier momento le hace lo mismo a Milei. Tal cual. ¿Entendés? O sea, la vergüenza que sentí, primero que a mí no me gusta ver bullying en vivo, por más que tenga mis cosas para decir a Zelensky, pero era como decir, claro, nosotros estamos en una posición de tal vulnerabilidad con Estados Unidos que nos van a hacer mierda. Entonces, para mí hay que rescatar ciertas cosas de nuestra idiosincrasia, de la argentinidad, que es, estamos en contra del FMI, estamos en contra de Estados Unidos, y hay que ver cómo repensar de nuevo la alineación con el Mercosur, con Brasil, con el BRICS. Digo, hay un elemento en disputa que está abierto y que en otros años no estaba abierto. Pensaba en esto que decís un poco, o sea, no citó el caso argentino, pero está dentro de los que él dijo, bien, cuando les bajó, o en realidad suspendió por 90 días la suba del 10% de la tasa de arancel, dijo, porque bien que me estuvieron, bueno, la frase esa, besando, ¿no? Sí, vos decirlo, Besando- no pasa claro, nada. besando el culo, los países que les fueron a pedir que por favor, al menos por 90 días, no aplique la suba de tasas. Entre ellos está la Argentina. Argentina. Yo claramente pensaba, este fue Milei, tuvo 2 días antes con él. Claramente. Todos pensamos lo mismo. Está hablando de Milei. Bueno, tenemos que ir cerrando. Si les parece, les voy a pedir una reflexión, un minuto y medio, lo que ustedes quieran, a modo de lo que le consideren más importante de lo que charlamos, de lo que ven en el futuro.
algo, literalmente un cierre. ¿Qué podemos decir? A ver, creo que en el corto plazo le puede salir bien esto que acaba de anunciar el gobierno, al gobierno, ¿no? No me quiero malinterpretar, no estoy hablando desde el punto de vista del trabajador, sino al gobierno y su plan y esto que tanto dice que el dólar va a ir más cerca de la banda, y sí, efectivamente, con el mega endeudamiento que hizo y con toda la apertura ahora del ingreso de dólares de los fondos internacionales, efectivamente le va a dar, en el corto plazo, va a dar la sensación que su programa está funcionando, pero a la larga va a terminar muy mal, y sí me preocupa mucho, mucho qué va a pasar con nuestra industria nacional, con el empleo. O sea, están atacando ferozmente a la industria nacional. El industricidio es grave, no veo ningún cambio ahí. Lula tiene un plan de subsidios. Vos hablabas del Banco Central de Brasil, increíble, donde le da un aliento, un impulso muy grande, ha acumulado reservas a rolete, por eso ha hecho devaluaciones, le han hecho una corrida cambiaria el año pasado y ni se mueve en la inflación, el 30% de sus reservas equivalen al PBI, o sea, nosotros nada de eso, no tenemos perspectiva de corregir lo que a nosotros nos impacta en el día a día, en el bolsillo, en el trabajador. Lamentablemente que lo que podamos llegar a ver en el corto plazo no va a ser, no lo veo que sea sostenible en el largo plazo, todo lo contrario, va a contribuir a agravar el problema, aunque ahora pensemos que estamos viendo alguna relativa mejora. Bueno, sigo yo. Yo diría que las estafas no se pagan, diría que sin duda estamos en una situación donde está escalando la crisis de deuda, es una nueva etapa, y que necesitamos ponerle un freno y que para eso se necesita un cambio estructural. O sea, el FMI y Milei vienen a, como decías vos, reorganizar el país a imagen y semejanza de los intereses del capital financiero internacional, de los grupos concentrados, ¿no?, que dominan el país. Hoy son los que toman las decisiones económicas, más allá de la figurita de si está Caputo o Milei. Son ellos los que dirigen el país y entonces se necesita, digamos, de un programa distinto, de una reestructuración de la economía, de una nueva estructura, digamos, una reestructuración de la economía. Entonces, para eso hay que empezar por desconocer la deuda en base a la movilización popular, en base a una amplia movilización de un desconocimiento soberano de la deuda, junto con otras medidas que protejan al ahorro nacional, que protejan nuestros recursos. Y para eso se necesita justamente generar, construir desde abajo una fuerza que le ponga freno a todo esto. Hermoso. Yo adhiero a lo que dicen mis colegas, como en el corto plazo y en la perspectiva política. Me parece que es fundamental entender que esto es un all-in de Milei y Caputo, es aceptar una mayor volatilidad con tal de cerrar su programa para las elecciones de octubre, y después de octubre, si nos matamos, nos matamos. Esa es la propuesta, entonces no se desanimen porque ahora hay gente festejando un dólar a 1.200, pero que hace un asado con medio pollo porque efectivamente no puede comprar ni el pollo entero. Entonces digo, no nos desalentemos porque efectivamente este programa que puede mostrar variables financieras positivas no puede mostrar números de consumo, no puede mostrar mejores condiciones de vida, y es eso lo que justamente nos tiene que politizar, y por eso agradezco tanto este espacio e invito obviamente a todos y todas las que están viendo a hacer eso, a politizarse, no solo ellos y ellas, sino a sus entornos, a pensar qué Argentina queremos, qué Argentina necesitamos. Y por último, no lo quiero dejar de mencionar, pero qué importante que podamos ser 3 mujeres haciendo análisis económico, y no nos preguntaron específicamente sobre la situación de las mujeres, que obvio que nos importa, pero también podemos hablar de la coyuntura y de lo que... Castigadas las mujeres, ¿no? Castigadas, y si no te preguntan, me digo, bueno, igual puedo hablar en general, así que valoro mucho eso, y gracias. No, por favor, gracias a las 3 por haber venido, la verdad, una charla bastante buena, me gustó, tuvo dinámica, tuvo onda. No te dejamos hablar a vos, que es, Sí, es un montón, ¿eh? Ustedes no me conocen, pero dicen que hablo mucho. Es que somos 3 mujeres. No creo que sea. Hicimos como explaining. Claro, vamos a ver, exactamente. No, Bueno. es valorable, ¿eh? Yo lo pensé. Sí. 3 mujeres, es súper valorable, es re difícil, ¿no? Muy difícil, muy obvio. difícil que no te vayan justo a que hables solo de lo que tenés que hablar, que es sobre mujeres. Y está bien hablar de esos temas, pero también está bien hablar de todos los temas. Y que te valoren
como análisis Claro. de la economía en general a las mujeres. Qué Bien. difícil. Bueno, vuelvo a agradecerles. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos. Antes de irnos, queríamos nuevamente pedirles que se suscriban, que sigan el canal de La Izquierda Diario Más en YouTube y que se suscriban a la comunidad de La Izquierda Diario. En el canal de La Izquierda Diario Más van a encontrar los nuevos programas que estamos haciendo, como por ejemplo Contrapunto Editorial, que salió ayer miércoles, donde un poco abordamos los temas que hicimos acá en la mesa junto con Fer Skolnick y Cele Vázquez, y también los distintos programas, como por ejemplo el sábado o el domingo, van a poder ver Red Internacional sobre la situación económica internacional. Finalmente, agradecer a la producción nuevamente, Pampa Tomic, a Ludmi Pons, Milo Ferreira, Dani Emac y no sé si me estoy olvidando de alguien. No me estoy olvidando de absolutamente nadie. Bueno, nos vemos dentro de 15 días con Ceci Calcaño en la conducción de acá de Contrapunto. Que anden bien.